En el año 1500, si querías leer una Biblia, ir a misa o bautizar a tu hijo en cualquier lugar de Europa occidental, ¿a dónde ibas? Solo había una opción. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel. Y hoy vamos a hacer una pregunta muy simple, pero cuya respuesta tiene el poder de sacudir los cimientos de cómo entendemos el cristianismo hoy en día. La pregunta es esta. Antes de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en 1517, antes de que existieran los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, los bautistas, ¿qué iglesia existía? El título de este video ya les dio un spoiler, ¿verdad? La Iglesia Católica. Pero decir eso es fácil. Lo que vamos a hacer hoy es mucho más profundo. No vamos a quedarnos en la superficie. Vamos a sumergirnos en la historia. Vamos a caminar por las calles de la Europa del año 1500 y vamos a responder no solo qué iglesia existía, sino cómo era esa iglesia, en qué creía, cómo rezaba, y lo más importante, vamos a enfrentar la pregunta incómoda. Si esa era la iglesia que Jesucristo fundó, ¿por qué figuras como Lutero sintieron la necesidad de romper con ella? Hoy no vamos a tener miedo de mirar la historia a los ojos, con toda su gloria y toda su miseria, porque al final de este viaje entenderemos por qué afirmar que la Iglesia Católica es la iglesia original no es un acto de orgullo, sino un hecho histórico ineludible. Quédense conmigo, porque estamos a punto de redescubrir la fe de nuestros padres. Primero, hagamos un ejercicio de imaginación. Borra de tu mente el mundo moderno, con sus miles de denominaciones cristianas. Transpórtate conmigo al año 1500. Eres un campesino en Francia, o un mercader en Florencia, o un soldado en España. El domingo por la mañana escuchas las campanas. ¿A dónde vas? Vas a la iglesia de tu pueblo, la única que hay. Y esa iglesia es católica. Entras y el olor a incienso llena el aire. El sacerdote vestido con ornamentos sagrados está de espaldas a la gente, mirando hacia el altar, hacia Dios, porque Él está ofreciendo un sacrificio en nombre de todos. No entiendes todo el latín, pero conoces cada gesto, cada momento de la misa. Sabes que en el momento de la consagración, cuando el sacerdote eleva esa hostia blanca, eso ya no es pan. Es el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente allí, real, física, milagrosamente. Es la creencia en la presencia real en la Eucaristía, y es universal. Si tu hijo nace, lo llevas a esa misma iglesia para que el sacerdote lo bautice, lavando el pecado original y haciéndolo hijo de Dios. Si caes en pecado grave, vas con temor y esperanza a esa misma iglesia, buscas al sacerdote y en el confesionario Él, actuando in persona Christi, en la persona de Cristo, te da la absolución. Crees en 7 sacramentos, no en 2. Levantas la vista y ves estatuas y vitrales. No los adoras, no eres un idólatra. Sabes que son la Biblia de los pobres. Te recuerdan a los santos, a tus hermanos mayores en el cielo, especialmente a la Virgen María, la Madre de Dios, a quienes les pides que recen por ti. Crees en la comunión de los santos. Rezas por tus abuelos fallecidos porque crees en un estado de purificación llamado purgatorio, y tus oraciones pueden ayudarles. Y sabes, aunque quizás nunca lo veas, que en Roma hay un hombre llamado el Papa, el obispo de Roma, el sucesor de San Pedro, a quien Cristo le dio las llaves del reino. Aceptas su autoridad como la roca visible sobre la que Cristo edificó su iglesia. Esto que les acabo de describir no era una opción, era el cristianismo. Desde Lisboa hasta Varsovia, desde Sicilia hasta Irlanda, esta era la fe. Podías tener diferentes costumbres locales, diferentes santos patronos, pero el núcleo doctrinal, litúrgico y jerárquico era uno. Era la fe de la Iglesia Católica. ¿Y cuáles eran esas creencias clave que todo cristiano en el año 1500 daba por sentadas y que la Reforma más tarde rechazaría? La tradición y la escritura. Creían que la fe se basaba en la Sagrada Escritura, sí, pero también en la sagrada tradición, las enseñanzas de los apóstoles transmitidas de generación en generación y que ambas eran interpretadas por el magisterio de la Iglesia. La idea de sola escritura, la Biblia sola, era completamente ajena. La misa como sacrificio. La misa no era solo un servicio de recuerdo, era la representación incruenta del único sacrificio de Cristo en el Calvario. La justificación. Creían que la salvación era un regalo de Dios, sí, pero que requeríamos cooperar con esa gracia a través de la fe, las buenas obras y los sacramentos. La idea de sola fide, la fe sola, no existía. Una jerarquía visible. Cristo no dejó solo un libro, dejó una iglesia, una institución visible, una estructura, obispos, sacerdotes, diáconos,
todos bajo el liderazgo del Papa. Los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, todos instituidos por Cristo para darnos su gracia. El sacerdocio ministerial. Creían que los sacerdotes eran hombres consagrados, apartados del resto, con el poder sagrado de perdonar los pecados y consagrar la Eucaristía. La intercesión de los santos y la Virgen María. Entendían que la muerte no rompía la familia de Dios y que podíamos pedir a los que ya están en el cielo que intercedieran por nosotros ante Dios. Estas no son invenciones tardías, son las creencias que puedes leer en los escritos de los padres de la Iglesia de los primeros siglos. Y la evidencia histórica está por todas partes. ¿Quién construyó las majestuosas catedrales de Chartres, de Colonia, de Burgos? ¿Fueron congregaciones bautistas? No, fue la Iglesia Católica para celebrar la misa católica. ¿Quién fundó las primeras universidades del mundo en París, Bolonia, Oxford? Fue la Iglesia Católica para estudiar la teología y la filosofía católicas. ¿De quién son los escritos que llenan las bibliotecas desde el siglo IX hasta el XV? San Agustín, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, Santa Catalina de Siena, todos ellos eran católicos devotos que creían en todo lo que acabo de describir. Entonces llegamos al elefante en la habitación. Si esta iglesia era tan claramente la única iglesia, ¿por qué hubo una reforma? ¿Por qué un monje católico agustino como Martín Lutero sintió la necesidad de una ruptura tan radical? Y aquí tenemos que ser brutalmente honestos. La iglesia de finales del siglo XV y principios del XVI estaba herida, estaba enferma. La esposa de Cristo tenía la cara sucia, había una corrupción terrible. Obispos que vivían como príncipes, sacerdotes ignorantes que apenas sabían decir la misa, el nepotismo, la simonía, la compra y venta de oficios sagrados, y el escándalo más famoso, la vergonzosa venta de indulgencias. Hombres como Tetzel daban la impresión de que podías comprar el perdón de Dios y sacar a tus familiares del purgatorio con dinero. Era una profanación. Había papas que eran más guerreros y políticos que pastores, como Julio Secuoso, o que vivían en un lujo escandaloso, como los papas del Renacimiento. Todo esto era real, y era un escándalo que clamaba al cielo y causaba un profundo dolor y confusión en la gente sencilla y en los clérigos piadosos como Lutero. La queja de Lutero al principio era legítima. Quería reformar la Iglesia, purificarla de estos abusos. El problema es que en su celo no se detuvo en reformar la moral y la disciplina. Pasó a reformar la doctrina. Pasó de podar las ramas enfermas a intentar arrancar el árbol de raíz. Pasó de decir los hombres de la Iglesia están fallando a decir la Iglesia misma está equivocada en lo que enseña. Y ese fue el salto trágico. Ahora, algunos de mis hermanos protestantes podrían decir, bueno, padre, la verdadera iglesia siempre existió, pero era una iglesia invisible, un remanente de verdaderos creyentes que mantenían la fe bíblica en secreto, mientras la Iglesia Católica estaba en apostasía. Con todo respeto, esa es una teoría que no se sostiene históricamente. Yo les pregunto, ¿dónde estaba esa iglesia? ¿Dónde están sus escritos del siglo XVIII? ¿Dónde están las ruinas de sus iglesias del siglo X? ¿Quién era el pastor bautista de Roma en el siglo XVIII? ¿Qué concilio del siglo IV enseñó la sola fide? Simplemente no existen. Algunos apuntan a grupos como los valdenses o los husitas. Pero si estudias sus creencias, no eran protestantes modernos. Muchos de ellos mantenían creencias muy católicas como la presencia real, y sus desviaciones eran diferentes a las de Lutero. Eran grupos disidentes, sí, pero no eran la corriente principal del cristianismo. Afirmar que ellos eran la verdadera iglesia es como encontrar un pequeño riachuelo y decir que ese era el verdadero río Amazonas todo el tiempo. La historia, como un río caudaloso, fluyó a través de un solo cauce, la Iglesia Católica. ¿Y cuál es la prueba definitiva de esto? La sucesión apostólica. Piensen en ello como una cadena de oro o un árbol genealógico espiritual. Jesús no escribió un libro y lo lanzó desde el cielo. Él fundó una iglesia viva. Eligió a 12 hombres, los apóstoles. Les dio su autoridad. El que a vosotros escucha, a mí me escucha. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y antes de ascender, les dijo que hicieran discípulos a todas las naciones. ¿Qué hicieron los apóstoles?
Cuando Judas murió, lo reemplazaron con Matías para mantener el número de 12 obispos. Y a medida que la iglesia crecía, ellos imponían las manos sobre otros hombres, como Timoteo y Tito, consagrándolos como obispos y transmitiéndoles esa misma autoridad. Y esos obispos a su vez consagraron a otros. Es una cadena ininterrumpida que puedes rastrear históricamente. Puedes tomar a cualquier obispo católico de hoy y en teoría rastrear su linaje de consagraciones hasta uno de los apóstoles. En particular, la línea del obispo de Roma, el Papa, se remonta directamente al jefe de los apóstoles, San Pedro. Lutero no tenía esto. Calvino no tenía esto. Ellos eran sacerdotes, sí, pero no eran obispos. No podían transmitir la sucesión apostólica. Cuando se separaron, rompieron la cadena. Y la ironía más grande de todas, la prueba final, es la propia Biblia. ¿De dónde sacamos la Biblia? ¿Cayó del cielo encuadernada en cuero con un índice? No. Fue la Iglesia Católica, guiada por el Espíritu Santo, la que, en los concilios de Roma, Hipona y Cartago en el siglo IV, discernió qué libros eran inspirados por Dios y cuáles no, y definió el canon de 27 libros del Nuevo Testamento que todos los cristianos usan hoy. Lutero recibió su Biblia de la misma Iglesia Católica a la que más tarde llamaría la prostituta de Babilonia. Es una contradicción fundamental. Aceptar el fruto, la Biblia, mientras se corta el árbol que lo produjo, la Iglesia. Y esto nos lleva al clímax de nuestra reflexión. El punto crucial. La Iglesia del año 1500 era una iglesia de pecadores. Claro que sí, tenía miembros y líderes corruptos, inmorales y codiciosos. Pero la pregunta no es si los miembros de la Iglesia eran santos. La pregunta es si la Iglesia en sí misma era la institución divina fundada por Cristo. Y la respuesta de la historia es un sí rotundo. Porque la promesa de Cristo no fue, mis apóstoles y sucesores serán todos hombres perfectos. Él sabía que no lo serían. Pedro lo negó 3 veces, Judas lo traicionó, todos lo abandonaron. La promesa de Cristo fue, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La promesa es que el infierno no destruirá la institución, no que sus miembros no pecarán. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital de campaña para pecadores. Y en 1500, ese hospital estaba desordenado, algunos de sus médicos eran negligentes, pero seguía siendo el único hospital fundado por el médico divino. Salir del hospital porque los pacientes y algunos doctores están enfermos no es la solución. La solución es quedarse y ayudar a limpiarlo. En conclusión, ¿qué hemos visto hoy? Hemos viajado a un mundo donde la fe cristiana era una. Hemos visto que esa fe era inequívocamente católica en su doctrina, su liturgia y su estructura. Hemos mirado sin miedo las heridas y los pecados de esa iglesia, los escándalos que tristemente dieron un pretexto para la división. Pero también hemos visto la evidencia inquebrantable de su autenticidad, la sucesión apostólica que la conecta directamente con Cristo y los apóstoles, y el hecho de que fue esta misma iglesia la que nos dio la Sagrada Escritura. Afirmar que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó no es un ataque a nadie. Es simplemente afirmar la verdad de la historia. Es reconocer que la casa que Jesús construyó sobre la roca de Pedro, a pesar de las tormentas, las grietas y los habitantes imperfectos que ha tenido, sigue en pie, porque el arquitecto divino prometió que nunca se derrumbaría. Música suave y reflexiva comienza a sonar de fondo. Si comprender que la Iglesia Católica es la iglesia original fundada por Cristo ha sido importante para ti, no querrás perderte el video que aparece en pantalla, donde explico la primacía del Papa y la promesa que Jesús le hizo a San Pedro.